En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Dios Padre Todopoderoso, queremos darte gracias por la vida de este año 2021. Queremos poner este año en tus manos, Señor. Y empezar, Dios mío, así la travesía por este nuevo periodo de tiempo. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo en esta noche para que podamos estudiar tu palabra, el capítulo 1 del libro del Génesis, el capítulo que lo inicia todo, Bereshit, como se dice en hebreo. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a tu palabra, Señor. Te entregamos nuestras familias en este año 2021. Te entregamos, Señor, también nuestros trabajos, nuestra etapa estudiantil también, Señor, que va a empezar pronto. Hoy hemos querido hacer esta reflexión movidos por el Espíritu Santo, que nos ha reclamado que por qué hemos dejado de hacer este ejercicio los viernes, y nos ha movido a hacerlo. Bendice a cada familia que vea este video y protégelos de las enfermedades, de los peligros y de las personas malas. Llena nuestros hogares de tu presencia, Espíritu Santo, y renueva nuestra vida con tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos. Ven, Espíritu Divino, y pósate sobre nosotros. Muévete sobre nosotros y guía, Señor, nuestro entendimiento y nuestra inteligencia. Aquí estamos, Señor, para aprender de ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: que haya luz. Y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día. Y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después dijo Dios: que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Entonces Dios dijo: que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar, para que aparezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo: que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo: que haya luces en la bóveda celeste, que alumbren la tierra y separen el día de la noche,
y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar, y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho: que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces Dios dijo: que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes, y los que arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los animales salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y a todos los animales y a todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Y vio Dios que todo estaba bien hecho, y así fue el sexto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿qué acabamos de leer hoy? Acabamos de leer la creación, el capítulo número 1 del Génesis. Y esta noche quiero hacer esta reflexión básicamente definiendo una cosa. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra vida espiritual es creer el primer versículo de el Génesis, del capítulo 1. Si yo en mi inteligencia, si yo en mi humildad espiritual soy capaz de aceptar en el capítulo 1, el versículo 1 de toda la palabra de Dios, voy a ser capaz de poder entender del 2 hacia Apocalipsis 22-21. Pero si yo no soy capaz en primera instancia de poner como base de mi vida el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis, va a ser muy difícil para mí y se me van a cerrar muchas bendiciones espirituales. ¿Y cuál es el versículo que debemos nosotros poner como base de nuestra vida? Dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Si yo acepto esa verdad dentro de mi vida, voy ya ganando mucho para poder entender esta palabra y para poder permitir que Dios obre y actúe en mí. Y algo muy importante, poder tener la capacidad de ver a Dios.
¿Por qué? Porque Dios no se le revela a nadie que no cree en Él. Para poder ver a Dios hay que creer que existe, aunque sea invisible. Y aquí el libro del Génesis tiene una particularidad en sus primeros versículos. Primero, Dios se identifica de dos maneras. La primera, que nos dice que Él es el creador de todo. Primero crea el tiempo. Fíjense, las tres dimensiones de la realidad, del universo. Primero crea el tiempo. En el principio o en el comienzo, tiempo. Dios creó el cielo. El cielo viene siendo el espacio. Creó el espacio. Primero crea el tiempo y después crea el espacio. ¿Y después qué dice? La tierra. Crea la materia. Aquí podemos nosotros encontrar cómo Dios se identifica como el creador del tiempo, del espacio y de la materia. ¿Sí? Dios, desde el capítulo 1 y desde los primeros versículos, se identifica quién es. Más adelante en el Éxodo, cuando Moisés en la zarza ardiente le diga quién eres o cuál es tu nombre, él se va a identificar con yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y quién eres tú? El que creó el tiempo, el espacio y la materia. Y aquí también quiero identificar una cosa en los primeros 4 versículos. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo, que haya luz. Dios no crea la luz como crea las otras cosas. Dijo, que exista, que venga, que haga presencia la luz. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro del Génesis comienza identificando a su autor. Aquí, así como en las epístolas del apóstol San Pablo, del apóstol Pedro, donde se identifica diciendo quién es el que hace la carta, ¿sí? Aquí el libro lo firma en su primera página la Santísima Trinidad. Aquí podemos ver la primera vez en que la Santísima Trinidad se identifica y dice, todo esto que yo voy a contar y toda esta verdad que va a estar contenida en este libro pertenece a la Santísima Trinidad. Primero está Dios Padre, que es el que crea el tiempo, el espacio y la materia. Luego dice que la tierra no tenía forma, ¿verdad? Y que todo estaba cubierto de oscuridad. Pero ¿qué pasaba? Y había un mar profundo. ¿Y qué pasaba? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tercera persona de la Trinidad. Primero nos presenta la primera persona. Dios Padre, creador del espacio, el tiempo y la materia. Luego nos presenta al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, autor intelectual de la Biblia. Y en tercer lugar nos presenta a la luz. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo, el Verbo encarnado, la palabra. A partir de la presencia de la luz, a partir de la motivación de la luz, que viene siendo la misma palabra, el mismo verbo, es que Dios, ya los tres juntos, comienzan el proceso de creación del mundo. Y ahí es donde viene que separa a la oscuridad, a lo que nosotros espiritualmente podemos llamar el mal, de la luz. Y ahí es donde se dice, nos dice la palabra, nos dice el mismo Señor Jesucristo, que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, ¿sí? Que no pueden combinarse, no pueden convivir en un mismo sitio, en un mismo lugar, lo santo con lo sacrílego. La luz y las tinieblas no pueden estar conviviendo juntas.
Por eso Dios las separa. Y comienza el primer día de la creación, cuando separa la luz de las tinieblas. ¿Sí? Esa es la primera creación. Luego dice que separa las aguas en dos formas. Primero crea una bóveda y hace que las aguas desciendan. Aquí yo quiero hacer una claridad. Esta semana, cuando estaba haciendo esta reflexión, me puse a buscar el proceso de la creación del mundo a nivel científico. Y nos hablan acerca de las eras geológicas, los iones, las eras, las etapas, los periodos, etcétera, etcétera. La geología, a través del estudio de la paleontología, la antropología, etcétera, ha dividido la creación del mundo desde 4.600 millones de años atrás hasta nuestro tiempo, dependiendo de la conformación del suelo y del estudio de los fósiles. Y qué hermoso darnos cuenta nosotros, los cristianos y creyentes, saber de que la forma como la ciencia ha descubierto y cómo ha clasificado las eras de la vida de la tierra son exactamente iguales como Moisés. Allá hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, donde no había ningún conocimiento de antropología, ni la ciencia estaba tan avanzada como ahora, organiza, inspirado por el Espíritu Santo, que es el creador del libro, el inspirador, y siendo uno de las tres personas que participan en la creación del mundo, le testifica a Moisés cómo sucedieron las cosas. Obviamente, la Biblia no puede ser un libro de uso técnico, porque hay que recordar algo, y es que este conocimiento, esta sabiduría, debía pasarse de generación en generación. Y estas palabras, este saber, debían entenderse desde pequeños, desde los niños judíos, debían entender ese conocimiento, y por eso Moisés trata de compactar de manera sencilla la creación del mundo. ¿Sí? Ahora, quiero decir otra cosa importante. Nosotros, la palabra de Dios lo hace a partir desde el punto de vista de Dios. Es la palabra de Él. Son los pensamientos de Él. Son los sentimientos de Él. El que da el testimonio en la Biblia es el Espíritu Santo, no los escritores bíblicos. Ellos son inspirados y son llevados por el Espíritu de Dios a escribir, a pensar y a recordar lo que el Espíritu de Dios quiere que ellos dejen por escrito. Y la Santa Iglesia Católica, con la autoridad que le dejó su Señor Jesucristo, escogió por inspiración divina los 73 libros que componen la Biblia en su totalidad. Y fíjense que hasta el número 73 es simbólico. 70, que simboliza la perfección de Dios, y 3 simboliza la plenitud. Plenitud, Trinidad. La plenitud es el 3 y el 7 es la perfección. Por eso la Biblia son 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que se interrelacionan y que una compone a la otra. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros no podemos dejar de estudiar el Antiguo Testamento, porque para poder entender el Nuevo Testamento debemos primero estudiar el Antiguo Testamento. Y no podemos tampoco dejar el Nuevo Testamento a un lado, porque el Nuevo Testamento tiene la revelación completa del plan de Dios en la persona de Jesucristo. ¿Para qué yo digo todas estas cosas? Porque Dios está hablándonos de cómo Él creó las cosas desde su punto de vista. Y los días
que Dios está hablando aquí no pueden ser de 24 horas. Cada día de Dios puede tener un tiempo totalmente diferente en términos humanos. Si nosotros estudiamos las eras geológicas, como la ciencia hasta el día de hoy está diciendo que nos damos cuenta que tiene el mismo orden en que suceden los acontecimientos del capítulo 1 del Génesis. En primera instancia se crea el tiempo, luego se crea el espacio, el universo, y después se crea la materia, el mundo. Acto seguido hay caos. Hay un periodo de tiempo que hace parte de lo más antiguo de las etapas de la era de la Tierra. La primera, eso se llama el primer ión. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre. El primer ión dura muchísimos años. Se llama la parte precámbrica, antes de la vida, ¿sí? Donde todo era caos, donde todo era oscuridad, porque no existía atmósfera, no había tierra, todo era mar, todo era ese mar de oscuridad. Y entonces, eso pudo haber durado muchos miles de millones de años humanos, pero para Dios pudo haber sido un solo día. Y Dios crea la luz, llama a la luz, no la crea, la llama, para que comience a actuar. Y es ahí cuando hace que haya día y haya noche. Luego entonces viene y separa y crea el cielo. Comienza a condensar las aguas y las separa y crea el cielo. Crea el primer cielo. ¿Sí? Crea una atmósfera primitiva, pero donde no podía existir la vida todavía. Y asienta el mar, el agua abajo, ¿verdad? Comienza a darle forma. Eso lo podemos nosotros entender básicamente cuando se está formando la tierra. Luego dice que la parte seca Dios la llamó tierra y el agua que había juntado la llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas. Fíjense, yo estuve estudiando. Y lo primero que tiene, la primer ser viviente o la primera situación que debe existir para que haya vida son las plantas. Las plantas surgieron primero. Las plantas surgieron primero porque ellas comenzaron a generar las condiciones atmosféricas y de temperatura para que la vida surgiera. Y así, al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produjera la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y así fue, la tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Nosotros podemos ver cómo la naturaleza es tan perfecta, hecha por Dios, por un ingeniero, biólogo perfecto, como es Dios, que nosotros vemos que de un palo de guanábana no sale una piña, ni de un palo de níspero sale un tomate de árbol. Cada planta sale de su propia semilla y cada árbol genera la semilla que va a generar de la misma especie. Bueno, entonces luego dice que cuando los árboles crecen, cuando los árboles se forman en la tierra, es el tercer día. ¿Sí? Entonces el primer día separa la oscuridad de la luz, el bien del mal. Luego hace que exista un primer cielo y que las aguas se condensen y que vayan hacia la tierra y llenen toda la superficie de la tierra. ¿Basados en qué? En la gravedad. ¿Sí? El agua que tenía un peso se pega hacia el núcleo de la tierra. Fíjense, estamos hablando espiritualmente, estamos hablando científicamente. La gravedad del núcleo de la tierra hace que el agua que tiene peso se pegue hacia la superficie de la tierra y crea un espacio como una bóveda que va a servir para que cuando las plantas en el tercer día de Dios
surjan, se desarrollen y se multipliquen, comiencen a generar oxígeno y comiencen a generar el proceso del carbono. Fíjense, y de ahí comience a surgir una atmósfera primitiva que permita que los primeros seres unicelulares y después multicelulares comiencen a desarrollar la vida en la Tierra, en el planeta Tierra. Entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste, que alumbre la tierra y separe el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días y los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar el día y la pequeña para alumbrar la noche. También hizo las estrellas. Aquí muchas veces de pronto hay personas no creyentes que ven tan ilógico de que Dios primero haya creado el mundo y después haya creado el sol, la luna y las estrellas, como si ellas fueran secundarias y el mundo fuera principal, fuera el centro del universo. Humildemente, y esto es pensamiento mío, yo lo que creo es que Dios nos está diciendo de la formación de la atmósfera terrestre. Ya cuando tú tienes una atmósfera lo suficientemente madura, lo suficientemente protectora, ¿verdad? Para que se dé la vida, nacen las nubes, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, todos esos gases forman la atmósfera, nos permite ver el sol, nos permite ver la luna, nos permite ver las estrellas. Ya hay una diferenciación. Para mí, aquí, cuando Dios pone en la bóveda celeste el sol, la luna y las estrellas, está diciendo que acaba de crear la atmósfera de la tierra. Y por eso se hace visible muy bien el sol, la luna y las estrellas, y ya comienza el ciclo del día y de la noche. Fíjense qué hermoso. Y así, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Ya llevamos 4 días y ya están preparados los elementos naturales para que la vida surja. Y miren lo que pasa. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales. Toda clase de animales. Y ahí es donde vemos que nacen los primeros, del agua surgen los primeros seres unicelulares con vida, del agua. Y la Biblia, Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe muchos siglos antes de la paleontología y de la arqueología cómo fue el proceso exacto de la creación del mundo por parte de Dios. Dice, luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales. ¿Cuándo? Cuando ya hay una atmósfera. Cuando hay un sistema de plantas y vegetación que producen oxígeno. Porque la mayoría de animales de la tierra utilizan el oxígeno para poder vivir. Y primero era necesario que se generara una atmósfera para que pudiese surgir la vida. ¿Y quiénes ayudaron a que la atmósfera surgiera? Las plantas. Miren el orden exacto en que se están dando las cosas. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. Ese puede ser un periodo largo de tiempo y de desarrollo de los animales, desde los unicelulares hasta los pluricelulares y las primeras especies, ¿verdad?, prehistóricas, ¿verdad?, los primeros modelos de animales, ¿verdad? Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar. De ahí surgen los dinosaurios, los grandes monstruos. La era jurásica. Y todos los animales que el agua produce y que viven en ella, y todas las aves. Y así vamos avanzando. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho. Que tengan muchas crías y llenen los mares y que haya muchas aves en el mundo. Y ahí podemos ver nosotros la cantidad de animales y de especies que surgieron en el mar, surgieron en la tierra y surgieron en los aires. ¿Sí? Una gran cantidad de fósiles dan testimonio de
toda la variedad de animales que surgieron. De este modo se completó el quinto día, la quinta etapa según Dios, que no era un tiempo de 24 horas. Para Dios, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. Está en el libro de Isaías. Así que para Dios, el creador del tiempo, el tiempo es relativo. Para él un día pudieron ser desde el año 4600 millones antes de nuestra era hasta 2500 millones de años. Y eso para él puede ser un día. No podemos colocarlo infinito en conceptos finitos. El tiempo, el día es un concepto humano, una creación humana para poder llevar control de las cosas, ¿verdad? Para llevar cronología. Pero el infinito no podemos capturarlo en nuestra mente finita. Debemos escucharlo y aceptarlo. Luego dice, entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales, domésticos y salvajes. Y yo aquí es cuando yo encuentro que estamos ya en la última era, en la era cenozoica, ¿sí? Los últimos modelos de animales ya surgen. Primero surgieron las bestias, las grandes bestias. Ahí podemos ver los dinosaurios. Ellos tuvieron su tiempo, desaparecieron, ¿verdad? Y surgen ahora, en el sexto día, surgen, ¿verdad? Los animales, los últimos modelos de animales, los de hasta nuestro tiempo. Por eso dice, animales domésticos y salvajes. El último modelo de animales es lo que estamos viviendo. Y fíjense, y que se arrastran por el suelo, los reptiles. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Dios en toda su creación, todo lo vio bien. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo para beneficio de todas sus especies. De todo lo creado, Él hizo las cosas bien. Dios no hizo nada malo, nada incorrupto, nada chueco. Si nosotros vemos aún nuestro propio cuerpo, es una máquina perfecta, que solamente el Creador puede hacerlo. ¿Dónde? En el vientre materno. ¿Cuál es la fábrica del ser humano? El vientre de una mujer. Por eso el vientre de una mujer es sagrado. Por eso el proceso de gestación no se puede cortar por capricho. Cuando un alma se engendra, ya es una vida que cuenta para Dios. Por eso la Iglesia Católica siempre va a defender la vida desde la concepción. Siempre. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios desde el momento de la concepción. Y nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con esa defensa de la vida, bajo cualquier circunstancia. Sabemos que existen 3 condiciones. Esas 3 condiciones pueden tener un gran estudio, un buen estudio. Y cada caso se debe ser particular y se debe tomar la mejor decisión en esos 3 casos. Pero en los demás casos, no señores, es un asesinato. Y así fue. Entonces ya cuando hay animales, cuando hay una atmósfera, cuando hay un sistema de vegetación, cuando ya el planeta Tierra tiene una madurez, la era cenozoica en la que estamos nosotros ahora viviendo, surge una criatura diferente, una criatura con una dignidad distinta. Es el sello de la creación. Vamos a ver, lo dice el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, ahora hagamos. ¿Cuántas personas estaban en el proceso de creación? 3. Dios Padre, Dios Creador, Dios Espíritu que se movía sobre las aguas, y la luz, Dios Hijo, la luz del mundo. Por eso es que Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, tanto a nivel físico como espiritual, sobre todo espiritual. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. O sea, Él tendrá dominio sobre todo lo que Dios ha creado. Yo he creado todas estas cosas y yo te doy dominio sobre estas cosas. Yo, el creador, o nosotros, ¿verdad? El creador,
Dios Padre Creador, el Espíritu Santo, el Espíritu que se movía sobre las aguas, y la luz, que es el Verbo encarnado, dan potestad a esta nueva criatura, a esta criatura que tiene imagen y semejanza a ellos, para que tenga dominio sobre todo lo creado. Dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Nosotros no somos descendientes del mono. Nosotros fuimos hechos por la mano de Dios. Yo no procedo evolutivamente del mono. Yo procedo por voluntad de Dios, porque Dios quiso que yo existiera. Porque Dios quiso, le dio la gana en su infinita misericordia que yo fuera un alma viviente, un alma que respira. No soy un accidente evolutivo de unos micos. No, Señor, ni tú tampoco. Tú eres una criatura que Dios ha querido traer a la vida. Entonces dijo, los hizo varón y mujer, blanco y negro, azul y rosado. Él aquí, Dios, el creador de todo, del tiempo, del espacio y la materia, no tiene dualismo, o sea, no tiene ambigüedades. Dios no es grises. Dios o es blanco o es negro. Fíjense que empezó con la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas no podían estar juntas y las separó, ¿verdad? Y Dios creó al hombre y a la mujer únicamente. Para Él no existe otra cosa. Para Él no existe otra cosa. Hombre y mujer. Y fíjense, y les dio su bendición. Esto es el matrimonio. El primer sacramento que hay en la Biblia es el sacramento del matrimonio. No es el sacramento de iniciación de la vida cristiana. El sacramento de la iniciación de la vida cristiana es el bautismo, donde recibimos al Espíritu Santo, donde se nos perdona el pecado original y donde recibimos la ciudadanía del reino de los cielos. Pero el primer sacramento que Dios instituye es el sacramento del matrimonio. Y aquí quiero decirles otra cosa, queridos hermanos y hermanas, que sucede muchas veces. Y es el hecho de que el capítulo 1 empieza con la Santísima Trinidad, 3 personas, Padre Creador, Hijo, que es la luz del mundo, que a partir de él comienzan a crearse las cosas, y 3, el Espíritu que se movía sobre las aguas. El capítulo 1 termina con una Trinidad también, Dios Creador, el hombre y la mujer bendecidos. ¿Y quién lo bendice? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama eso? Cuando un hombre y una mujer se juntan y tienen la bendición de Dios y a través de la iglesia. Matrimonio. Matrimonio. El matrimonio es el único sacramento que surge o que se instituye en el paraíso antes de la caída. Es el único sacramento que es instituido cuando el hombre estaba en su condición de no caído. Y dice, los bendice, tengan muchos hijos, muchos hijos. Llenen el mundo y gobiernenlo. Ya éramos dioses. Nosotros no necesitábamos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ya nosotros éramos como dioses. Dios mismo había depositado en nosotros autoridad y dignidad. Nosotros gobernábamos todo lo creado. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? Después le dijo, miren ustedes, les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan su fruto. Nos dio primero los animales, los del mar, los de la tierra, los del aire. Y luego nos da las plantas, al revés, va al revés. Ahora primero nos entrega los animales, que fueron los últimos que se crearon, y después nos entregan las plantas, que fueron las primeras que se crearon. Y vio Dios que todo estaba bien. Y fue el 6º día. Y esa es la creación. Y cuando tú crees esto, cuando tú aceptas que hay un Dios creador que creó todas las cosas perfectamente, en el tiempo de Él, no el de nosotros, y la palabra de Dios y la creación y la Biblia no van en contra de la ciencia. Al contrario, mira cómo cae exactamente las eras geológicas
caen exactamente con la descripción que hace Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la creación del mundo. Búsquenlo, revísenlo si no me creen. Busquen en internet las eras geológicas y vayan y compárenlo con el primer capítulo del Génesis y verán cómo cala perfectamente la forma como aquí se nos describe. Pero no en 24, Dios no creaba las cosas en 24 horas, no creó las cosas en 24, creó en muchos miles de millones de años nuestros. Un día para Él. Es que las cosas no se podían explicar tan técnicamente a unas generaciones, a unos niños, a unos jóvenes de épocas muy remotas que no había la escritura desarrollada ni el lenguaje desarrollado. Ustedes no podían ponerlos a colocar palabras como Jurásico, Triásico, Cenozoico, eso no. Ahora nosotros sí, porque ya somos una civilización ya muy desarrollada y con muchos siglos de conocimiento. Pero en ese tiempo lo importante era saber quién era Dios. Y este es tu Dios, el creador de todo. El capítulo 1 del Génesis comienza con una Trinidad, identificando quién es el autor de este libro. El Creador, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y termina el capítulo con una Trinidad, Dios, el hombre y la mujer, bendecidos para multiplicarse y gobernar la tierra, para la gloria de Dios. Ahora, vamos a estudiar, tenemos el Génesis, miren esto, tenemos el Génesis en el Antiguo Testamento. Vamos a ir al Génesis del Nuevo Testamento. Vámonos a el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos primero del 1 al 5, después del 9 al 14 y después del 18. Dice, en el principio, fíjense cómo comienza. En el principio ya existía la palabra es la luz. Por eso es que Dios no dice, hagamos, sino dice, venga, esté presente la luz, porque ya existía antes del mundo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Fíjense, a partir de que la luz aparece, es que comienzan el proceso de creación. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz. Fíjense que no soy yo el que dice la misma palabra. De la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas. ¿Sí? ¿Recuerdan los primeros versículos? Y la luz se presentó, y la luz no podía estar junto a las tinieblas, y Dios las separó. Y las tinieblas no han podido apagarlas. No ha podido apagarla a la luz. ¿Verdad? Ahora vamos del 9 al 14. Dice, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, lo que yo les decía, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Quiero aquí hacer una aclaración. Fíjense que yo estaba hablando de que yo no vengo del mono, que yo no soy un azar de la evolución, sino que yo vengo a existir porque Dios le dio la gana que yo existiera, y que tú también. Y fíjense cómo la palabra refuerza lo que yo estoy diciendo. Fíjense, y son hijos de Dios. Ese es el versículo 13 de Juan 1.
Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Por eso cuando un alma se engendra, se concibe, se fecunda, no es voluntad humana, ya es un derecho de Dios, una obra de Dios. Por eso es que tú no puedes decir de que son unas células. Tú no puedes decir eso si tienes fe, si eres un hombre o una mujer de fe. Tú no puedes decir de que las primeras semanas son una célula. Ya es un ser humano. La palabra de Dios lo está diciendo. Y van a haber muchas personas que van a decir que yo soy fanático. Pero la palabra es clara. Tú, cuando eres ser humano, no lo eres ni siquiera por voluntad de tus padres, sino porque Dios te ha engendrado, porque Dios quiere que existas. Y el aborto, entonces, ¿qué es? Es interrumpir el proceso de Dios. Es ser Dios, es querer tomar el lugar de Dios. ¿Y qué es un anticristo? El que quiere ser Dios, ponerse en lugar de Dios y tomar las decisiones de Dios, es un anticristo. Luego el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios, al Padre. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Génesis del Nuevo Testamento. Aquí está clarito la explicación. En el Nuevo Testamento de Génesis 1, del capítulo 1 del Génesis. Cristo lo es todo. Como dice San Pablo, Cristo lo es todo en todo. Vamos ahora a Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. ¿Sí? Lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si tú reflexionas lo visible que Él ha hecho, la creación. La creación grita, la creación gime. El nombre de nosotros, nuestro aliento, el respirar, dice el nombre de Dios. Y nosotros no nos damos cuenta. Y ahí se cumple que lo que dice que todo ser viviente te dé gloria, te glorifique, pronuncie tu nombre. Tú y yo, creas o no creas, pronuncias el nombre de Dios cada vez que respiras, siempre. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa. ¿Sí? El que diga que es que a mí nadie me habló de Dios, es que como yo no veía a Dios y científicamente no está comprobado que Dios exista, entonces yo me hago el pendejo. Bueno, atiende las consecuencias. Porque sí hay maneras de ver a Dios. Vámonos a Romanos 11, capítulo 11, versículo 36. Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la palabra nos está diciendo muy así, muy explícitamente, que todas las cosas, todo, viene de Dios. Tiempo, espacio y materia. Todo está hecho por Dios. Todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Claro. Vámonos ahora al Salmo 90, versículos del 2 al 4. Salmo 90. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, o sea, en el futuro, tú eres Dios. O sea, desde antes del tiempo y después del tiempo, tú seguirás siendo Dios.
Haces que el hombre vuelva al polvo. Cuando dices, vuelvan al polvo seres humanos. Dios es el único que debe tener, que tiene el derecho a quitarnos la vida. Dios es el único que decide cuándo morimos y cuándo nacemos o cuándo nos engendran. Más nadie. El asesinato en cualquiera de las formas es un pecado gravísimo contra Dios. En verdad, oigan esto, 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Fíjense, no lo está diciendo Henry Castro. No sé de dónde sacan que Dios creó el mundo en días de 24 horas. Porque no fue así. Y la ciencia, que no desvirtúa a la palabra de Dios, sino que la refuerza, nos dice que fueron muchos años. Y la palabra de Dios no está diciendo ni está afirmando que la creación fue en 24 horas, que los días de Dios fueron en 24 horas. Aquí nos lo está diciendo, nos lo está aclarando. En verdad, 1000 años para ti son como el día de ayer. 1000 años, 5000 años, 4.600 millones de años. Fíjense, ¿cómo será que primero dice que 1000 años? 1000 años es mucho tiempo. En la Biblia 1000 es mucho. Representa muchísimo. Puede tomarse literalmente, pero también alegóricamente significa mucho, muchísimo. O sea, muchos años para ti son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Son como unas cuantas horas de la noche. O sea que 1000 años para Dios puede ser un minuto, puede ser una hora. Porque Dios está por fuera del tiempo. Dios está por fuera del espacio. Dios está por fuera de la materia. Dios está por fuera del universo. Dios tú no lo vas a encontrar en el universo. Te puedes ir hasta la misma muralla de Hércules, que es la estructura sideral más grande que existe, que conoce la humanidad. Y ahí no vas a encontrar a Dios. Porque Dios está por fuera del universo, de la materia, del espacio y del tiempo. Ok, vámonos entonces ahora a Apocalipsis, el último libro de nuestra Biblia, de la Biblia. Vámonos a Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Capítulo 5, versículo 3. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la luz, sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Fíjense, digamos que los 4 puntos de espacio y materia en que hay seres vivientes: Dios, cielo, tierra, Hades o infierno y mar. ¿Y por cuánto? Por los siglos de los siglos, o sea, el tiempo. El tiempo. El tiempo es la línea que nos permite a nosotros ver que algo existe, ¿verdad? Como son las partículas cuánticas. Ok, vámonos ahora a la creación del hombre. Vamos al Salmo 139, versículos 13 y 14. Quiero que ahora que está no digamos que de moda, que ahora que surge el problema de la legalización del aborto, yo quiero que tú escuches cómo Dios te habla a ti. Versículos 13 y 14. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto. O sea, en el vientre materno. Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Aquí la tierra representa la matriz de tu madre, de la matriz de mi madre, de la matriz de todo ser viviente.
Mira lo que dice, no te fue oculto el desarrollo. O sea, tú dirigías el desarrollo de mi cuerpo en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque uno es formado en lo secreto. Uno no ve cuando se está formando el embrión, ni se está formando, ¿verdad?, el feto, porque la mujer lo tiene dentro de ella. O sea, es un secreto cómo se forma, ¿sí? Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. ¿La tierra qué significa acá? El vientre materno. Entonces fíjense cómo es importante entender de que Dios es el que nos engendra y que para Dios el ser humano comienza desde el día de la fecundación. Cuando el óvulo y el esperma se juntan, ya hay vida. Ya hay vida para Dios. Y ya Él comienza su proceso de gestionar el desarrollo. Que después surjan problemas, que surjan situaciones, condiciones, ya eso es otra cosa. Ok. Vámonos a Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y fíjense que es la misma fórmula del Génesis, capítulo 1. Vivimos, Dios es vida, Dios creador, Dios movimiento, el Espíritu Santo, y Dios existencia, que es la luz, que es Jesucristo. Fíjense, la fórmula aquí se está repitiendo. Como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, o sea, los griegos. Aquí Pablo le está hablando, creo que a los conversos griegos, ¿sí?, los que no eran judíos, que decían que algunos poetas dijeron que somos descendientes de Dios. Entonces fíjense que aquí el ser humano es una creación de Dios, ¿sí? Y por último vamos a ver Isaías 45:9. Miren lo que dice. Una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. Hay muchas personas que son tan soberbias espiritualmente que discuten con Dios, le recriminan a Dios, odian a Dios, y por eso deciden no creer en Él, porque les sucede algo horrible en la vida. A todos estamos expuestos en este mundo a que nos ocurran cosas, enfermarnos, morirnos, perder un familiar, estar en una tragedia, perder el trabajo, pero nada de eso nos justifica que nosotros tengamos que discutir y vivir la vida peleando con Dios. Una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja, ¿qué estás haciendo? Ni el objeto hecho por él le dice, tú no sabes trabajar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros no podemos disponernos a discutir con Dios. Es absurdo. Somos una simple vasija de barro. Él nos hizo. Lo único que nosotros tenemos es poner nuestro corazón a disposición para que Dios nos use como unas vasijas para cosas especiales, para fiestas especiales. No ser unas vasijas ahí olvidadas. A veces la misma vasija se parte y se echa ella misma a un lado. Y se obstina en estar alejada de quien, el único que la puede recuperar y el único que la puede arreglar es el alfarero. Y aquí el alfarero es Dios, más nadie tiene el poder de curarte las heridas espirituales, físicas, emocionales, psicológicas. Solo Dios, solo Cristo es el único que puede volverte a reconstruir, volverte a recrear, a rediseñar y ponerte como una vasija para fiesta. Eso es lo que quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu. Volverte a rediseñar, ponerte bien bonito, bien bonita, para presentarte en la fiesta, en el banquete de su Hijo Jesucristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche por invitarnos tú, por movernos a hacer esta reflexión que hacía falta.
A mí me hace falta los viernes. Y colocamos, Señor, esta noche en tus manos. Bendito sea, Señor, gracias por habernos creado. Gracias por darme tu espíritu para que pueda vivir, para que pueda hablar, para que pueda ver el mundo y todas sus maravillas. Gracias por darme una familia, darme un trabajo y darme esta vocación de darte gloria a través de tu palabra, de tu santa palabra.